Soy madre soltera y le dije a mi novio que no podía retar a mi hijo porque no era su papá. El muy poco hombre se vengó dejando de pagar su colegio privado. Yo no trabajo y no sé qué hacer ahora que está rompiendo conmigo. La gente que juzga mi situación simplemente no entiende la dinámica de una madre soltera con estándares altos. Llevaba 2 años de relación con Daniel, una relación que era perfecta en el sentido material. Daniel tiene un buen trabajo y yo, por elección, me dedico por completo a la crianza de mi hijo, Fabián, de 10 años, y al cuidado del hogar. Daniel, con su buen corazón, asumió el pago de la costosa colegiatura de Fabián, algo que yo aceptaba porque, en esencia, era su forma de demostrarme su amor y su compromiso con mi bienestar y el de mi hijo. Yo siempre fui clara, el amor de verdad es un apoyo incondicional, no un préstamo sujeto a condiciones. Y si él quería estar en mi vida, tenía que demostrarlo con soporte tangible. El problema comenzó porque Daniel, últimamente, estaba intentando sobrepasar los límites de su rol. Fabián es un niño de 10 años lleno de energía y creatividad, y a veces, eso se traduce en un poco de desorden o desobediencia. La semana pasada, Fabián dejó sus materiales de arte esparcidos por la alfombra del salón, justo antes de una cena que Daniel había planeado con sus colegas. Daniel, en lugar de ser comprensivo, regañó a Fabián, con un tono autoritario que no le correspondía. Le dijo que recogiera el desorden inmediatamente y que se disculpara por su negligencia. Vi la tensión en la cara de mi hijo, y sentí que Daniel estaba atentando contra mi autoridad materna. Yo intervine inmediatamente, colocándome entre Daniel y Fabián. Le dije a Daniel, con calma pero firmeza, que Fabián no iba a recoger nada y que él no tenía derecho a levantarle la voz. Le recordé, sin rodeos, la regla fundamental de nuestra relación: tú no eres su padre, Daniel. Yo soy su madre, y yo decido cómo se le corrige. El padre de Fabián es otra persona, y tú no tienes la autoridad para retarlo de esa manera. Para mi horror, Fabián, que es un niño inteligente que absorbe todo, repitió la frase, mirando a Daniel con un desafío evidente. Sí, Daniel, no eres mi papá. Daniel se quedó paralizado, su rostro se puso blanco, y recogió los materiales en silencio. Me pareció que entendió la lección. Mi justificación era que yo estaba protegiendo el bienestar emocional de mi hijo de una autoridad invasiva. Daniel se había vuelto demasiado cómodo, creyendo que su chequera le daba derecho a opinar sobre la crianza. Tenía que trazar una línea muy clara. El dinero se acepta como prueba de amor, pero el rol paternal es sagrado y no se compra. Por un instante, una voz en mi cabeza susurró que era injusto usar esa frase después de que él pagaba todas las facturas. La callé de inmediato. Era ridículo. Su reacción desproporcionada a un simple recordatorio de los límites era el verdadero problema, no mi defensa de mi hijo. Daniel se volvió el distante emocional durante los siguientes 3 días. Apenas me hablaba, pasaba la tarde en el gimnasio y evitaba cualquier confrontación. Pensé que estaba de mal humor porque le había ganado una discusión, y que pronto se le pasaría. Yo, en mi papel de madre que vela por la estabilidad de su hijo, revisé el portal en línea del colegio para verificar el pago de la colegiatura del mes siguiente. Y ahí estaba. La columna de «Pagos recibidos» estaba vacía. En su lugar, había una notificación que decía «Pago cancelado, pendiente de cobro». Sentí que me temblaban las piernas. Lo confronté inmediatamente. Le pregunté por qué había cancelado el pago, y su respuesta fue la traición más grande de nuestra relación. Me miró, sin una pizca de emoción, y dijo: «Tú me recordaste que no soy su padre. Y tienes razón, no lo soy. Así que mi responsabilidad financiera termina. Y esta relación también, terminar la relación. Y cancelar el colegio privado». Esto no era una consecuencia, era una venganza mezquina y sádica por un simple recordatorio de los límites. Él me hizo ver como la cazafortunas, cuando yo solo pedía respeto a mi rol. Yo no soy responsable de su debilidad e ingratitud. El colapso fue total, y la sensación de pánico era abrumadora. En lugar de luchar por la relación o por la estabilidad de mi hijo, Daniel empacó una maleta y se fue esa misma noche, sin una lágrima, con la frialdad de un hombre de negocios. Me dijo, al salir: «No tienes derecho a exigirme la paternidad mientras rechazas la responsabilidad». Mi apoyo no era incondicional, era parte de una relación que yo creía de amor, no de contrato de patrocinio. El amor de verdad es un apoyo incondicional, no un préstamo sujeto a condiciones. Y él probó que su amor era una transacción. Ahora estoy sola, con mi hijo, y con la inminente amenaza de que Fabián será expulsado de su prestigioso colegio privado si no pago la colegiatura en los próximos 10 días. Yo no trabajo. Mi tiempo lo he invertido en la crianza de Fabián, algo que Daniel debería haber valorado. Le grité al irse que era un cobarde, que estaba usando a mi hijo como rehén para vengarse de mí. Él no respondió. Mi primer instinto fue culpar a Fabián por repetir la frase «no eres mi papá», pero inmediatamente redirigí mi culpa a Daniel.
Si él no se hubiera comportado como un dictador con mi hijo, yo no habría tenido que recordarle su lugar. Mi frase era defensiva, su acción es ofensiva. Él sabía que yo no tenía trabajo, sabía lo importante que era el colegio para Fabián, y para mi estatus social, y eligió deliberadamente destruir esa estabilidad. Es un sociópata con un corazón de piedra. He intentado contactar a Daniel sin descanso, no para rogarle que regrese, sino para exigirle que asuma la responsabilidad financiera. Le he dejado mensajes de voz dramáticos sobre el futuro de Fabián, sobre la tristeza que sentirá al tener que dejar a sus amigos. Él no ha respondido a ninguna de mis llamadas. Su silencio es su arma, su forma de disfrutar de mi miseria desde la distancia. Intenté una táctica diferente. Le conté a Fabián que Daniel era un hombre muy malo que los había abandonado cruelmente y que había cancelado el pago de la escuela por pura venganza. Fabián, por supuesto, está triste y confundido, lo cual me da una ventaja emocional. Le dije que Daniel es un poco hombre, que solo se preocupaba por sí mismo. Mi objetivo es que Fabián odie a Daniel y que David, al enterarse del dolor de Fabián, se sienta culpable. El amor de verdad es un apoyo incondicional, no un préstamo sujeto a condiciones, y yo estoy siendo castigada por exigir esa incondicionalidad. El desastre financiero y emocional se ha apoderado de mi vida. He tenido que vender algunas joyas pequeñas para cubrir los gastos inmediatos, pero no es suficiente para la colegiatura. El colegio me ha enviado un correo formal advirtiéndome de la expulsión inminente de Fabián. Siento que Daniel no solo me abandonó, sino que nos saboteó activamente. En mi desesperación, contacté a mi ex esposo, el padre biológico de Fabián, a quien Daniel superaba en todo, especialmente en recursos. Le supliqué que pagara la colegiatura de Fabián para salvar la situación. Le dije que Fabián estaba a punto de ser expulsado. Él se negó rotundamente. Me recordó que el acuerdo de divorcio establecía claramente que él pagaría solo la escuela pública, y que yo era libre de elegir un privado siempre y cuando yo cubriera la diferencia. Me dijo que si Daniel lo pagó era mi suerte, pero que ahora la suerte se había acabado. La falta de solidaridad masculina es increíble. Ambos, Daniel y mi ex, me han abandonado en el momento de la verdad. Mi ex se esconde detrás de la ley, y Daniel se esconde detrás de su supuesta autoridad paterna negada. Me siento totalmente injustificada. Yo fui la que mantuvo el hogar, la que crió al niño, y ahora estoy a punto de quedarme sin nada por la mezquindad de un hombre que se ofendió por una frase. He estado publicando mensajes velados en redes sociales sobre el egoísmo de los hombres y la crueldad de la venganza. Yo quería que Daniel viera que el mundo estaba de mi lado, que él era el malo. Pero él sigue sin reaccionar, lo cual solo alimenta mi paranoia. Estoy convencida de que su silencio se debe a que está confabulando con sus amigos o familiares para justificar su acción. Él debe estar contando la historia de que ella me humilló frente al niño, ocultando el hecho de que él es el que no sabe honrar su palabra. Mi única esperanza es que la gente entienda mi punto. Yo no estaba pidiendo dinero, estaba pidiendo que mi pareja se comportara como tal. Una pareja asume la responsabilidad y el apoyo incondicional. El hecho de que él quitara el soporte financiero al mismo tiempo que terminaba conmigo demuestra que su amor era, de hecho, una forma de control. El amor de verdad es un apoyo incondicional, no un préstamo sujeto a condiciones, y la cancelación de ese apoyo demuestra que él nunca amó a mi hijo, solo compraba el acceso a mí. El derrumbe financiero es inminente. Recibí la carta oficial del colegio anunciando la expulsión de Fabián al final de la semana si no se cubre el pago. Mi hijo, que había estado sintiendo la tensión, finalmente me preguntó por qué Daniel no venía a casa y por qué no le había regalado el videojuego que le había prometido. Le mentí. Le dije que Daniel estaba muy ocupado y que había tenido que irse de viaje de negocios muy lejos, pero que no volvería porque su jefe era un hombre horrible que no valoraba a las personas. No podía decirle la verdad, que Daniel lo había abandonado por dinero. Pero el colegio, en su burocracia, me asestó el golpe más bajo. Una consejera educativa me llamó para hablar, no del dinero, sino del comportamiento de Fabián. Me dijo que el niño había estado actuando con hostilidad hacia otros adultos, y que había usado frases de desprecio en clase. Me recordó que, justo la semana anterior a que Daniel se fuera, Fabián había tenido un incidente donde le gritó a un profesor: «Tú no eres mi papá, no puedes mandarme». Sentí un escalofrío helado. Fabián había usado la frase que yo le había dicho a Daniel, pero contra una figura de autoridad en la escuela. La consejera, sin saber la historia completa, sugirió que la falta de una figura de autoridad consistente estaba afectando el desarrollo social de Fabián. La culpa me golpeó por un instante, pero me defendí de inmediato. No fue mi culpa. Fue Daniel, con su intento de ejercer una autoridad que no le correspondía, quien confundió a mi hijo. Fue él, al irse, quien creó el vacío de autoridad. Mi frase era una defensa necesaria, su partida fue el caos. Intenté usar esta nueva información para presionar a Daniel. Le envié un correo electrónico largo,
diciéndole que su partida estaba dañando psicológicamente a Fabián, que el niño estaba usando su frase de rechazo contra el profesorado. Le dije que era su deber moral volver, no solo a pagar, sino a restablecer esa figura de autoridad que yo, sola, no puedo ser. Le exigí que se comportara como un hombre maduro y responsable. Su respuesta fue un correo seco, enviado por su abogado, que decía que cualquier comunicación futura debería hacerse a través de ellos, y que Daniel no tenía ninguna obligación legal de proveer para Fabián. Un abogado. Daniel me estaba tratando como a una amenaza legal, no como a una pareja. El amor de verdad es un apoyo incondicional, no un préstamo sujeto a condiciones, y él ha demostrado que es un hombre de contratos, no de corazón. Mi vida está arruinada, y es culpa suya por su crueldad calculadora. El final de la semana llegó, y Fabián fue expulsado de su colegio. La humillación fue total. Tuve que ir a recoger sus cosas y enfrentar a la directora, que me miraba con una lástima condescendiente. Ahora estamos en casa, en un silencio opresivo. Fabián está confundido, y yo estoy en bancarrota emocional y financiera, sin saber dónde inscribirlo ahora. Mi resentimiento se ha solidificado en una certeza: Daniel es un monstruo. No solo retiró el apoyo, sino que me hizo ver como la mujer ingrata y le dio el pase libre a Fabián para ser irrespetuoso con la autoridad. Él es el que tiene la culpa de la falta de disciplina de mi hijo y del desastre educativo. Él sabía que yo no trabajaba y se aprovechó de mi vulnerabilidad. Le conté a una amiga mutua la historia, enfatizando la cancelación del colegio y la expulsión. Le dije: Daniel es tan cruel que nos dejó en la calle por una frase. Es una venganza sádica. Mi amiga, para mi sorpresa, no se puso de mi lado. Me dijo que Daniel le había contado a sus amigos que yo lo había humillado frente a su hijo y que me estaba aprovechando de él. Sentí que el mundo se cerraba sobre mí. Él ganó la narrativa, pintándome como la cazafortunas desalmada. Me consuela saber que mi postura es moralmente superior. Yo luché por la dignidad de mi hijo, y él me castigó con la destrucción financiera. Yo tenía límites claros: el dinero, sí; la autoridad, no. Daniel, con su reacción desproporcionada, demostró que su apoyo siempre fue condicional, un pago por el derecho a la autoridad. Yo no tengo dinero, y mi hijo está sin colegio, pero mi integridad moral está intacta. El amor de verdad es un apoyo incondicional, no un préstamo sujeto a condiciones, y Daniel falló miserablemente en esa prueba de incondicionalidad. Él es el cobarde. Comentarios populares de Reddit, sobre la historia principal. Usuario anónimo 1111. OP, tu hijo no es una herramienta para probar la incondicionalidad. Estás intentando imponer una regla absurda: un hombre debe pagar todos los gastos asociados a la crianza, pero no tiene derecho a ninguna autoridad o respeto. Daniel te dio la única respuesta lógica a esa contradicción: si no es su padre, no es su responsabilidad. Tu frase constante: el amor de verdad es un apoyo incondicional, no un préstamo sujeto a condiciones, es el mantra de alguien que busca ser mantenida sin rendir cuentas. Usuario anónimo 2222. El hecho de que Daniel no te diera un escándalo y simplemente se fuera demuestra que estaba agotado de tu dinámica. Usaste a tu hijo, le enseñaste a humillar a Daniel, y luego esperabas que él siguiera pagando. No fue una venganza sádica, fue la consecuencia de un límite claro que tú misma trazaste. Él te dejó porque eres un riesgo financiero y emocional. ¿Por qué debería un extraño pagar un colegio de élite si no puede ni siquiera regañar al niño? Usuario anónimo 3333. Tu pánico por la pérdida del colegio privado y tu incapacidad para trabajar son el núcleo del problema. Vives de Daniel y luego lo humillas por su falta de autoridad. La inmadurez aquí es tuya, al no tener un plan B. El colegio privado no es un derecho que Daniel te debe por amor, es un gasto que él puede retirar cuando se le prohíbe cualquier participación emocional o disciplinaria. Tu ex esposo tiene razón, la suerte se acabó. Respuesta de la OP. Ustedes son incapaces de ver la complejidad. Mi apoyo incondicional es mi tiempo en el hogar y mi dedicación. Daniel debería haber valorado eso. Yo no busco ser mantenida, busco una asociación. Y si él se ofendió por una frase, es porque es demasiado débil para entender los límites. El amor de verdad es un apoyo incondicional, no un préstamo sujeto a condiciones, y él es un ser humano mezquino por retirarlo en un momento de crisis. Actualización 1. La situación empeora, y la presión del colegio está en mi cabeza. He tenido que inscribir a Fabián en la escuela pública, lo que es una humillación social para mí. Mis amigas del club de padres del privado me miran con lástima. Yo sé que Daniel es el responsable de esta caída en el estatus, pero él sigue sin reaccionar. Intenté una táctica desesperada. Le envié un correo electrónico muy largo, esta vez, a través del abogado de Daniel, donde le explicaba el daño psicológico que le estaba causando a Fabián al retirarle la estabilidad del colegio. Le dije que su acción era la prueba de que su apoyo siempre fue egoísta y condicional, y que si seguía así,
yo consideraría acciones legales por abandono. Yo sé que no es legal, pero necesitaba asustarlo. El abogado de Daniel respondió secamente, indicando que mi correo era acoso emocional y que Daniel no iba a reconsiderar nada, ya que yo fui la que estableció los límites de su participación. Sentí que Daniel estaba usando la ley para castigarme por mi honestidad. Su falta de empatía es monstruosa. He estado mintiéndole a Fabián sobre por qué Daniel se fue, diciéndole que es un hombre cruel que los ha abandonado. Fabián, que ya había estado mostrando signos de resentimiento hacia la autoridad, ha empeorado. Se niega a ir a la nueva escuela y me culpa por no haber encontrado a otro novio que pague su educación. La culpa recae en mí, pero yo sé que la raíz es Daniel. Él es el adulto que causó esta inestabilidad. Me obsesioné con la idea de que Daniel estaba siendo manipulado por su familia o amigos para castigarme. Él no es tan mezquino, alguien debe haberle metido ideas en la cabeza. Yo estoy convencida de que su silencio es porque está disfrutando de su venganza, en secreto, celebrando que me arruinó la vida. El amor de verdad es un apoyo incondicional, no un préstamo sujeto a condiciones, y yo no voy a ceder ante la narrativa de que mi límite era el problema. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización 1. Usuario anónimo 1701. OP, has pasado de exigir el dinero a través de ultimátums emocionales a intentar un chantaje legal infundado. La única persona que está siendo abandonada es tu hijo, por tu incapacidad de proveerle una vida estable sin depender de hombres. El abogado de Daniel tiene razón, es acoso emocional. Y Fabián te está reflejando lo que le has enseñado, a culpar a otros por la falta de recursos. Usuario anónimo 6005. Tu indignación por la escuela pública es patética. La gente no va a simpatizar con una madre que prefiere el estatus a la sensatez. Daniel te dio la única respuesta madura, no se puede tener un control total, tú, y un patrocinio total, él. No te abandonó por dinero, te abandonó por tu toxicidad. Y estás arruinando a tu hijo al culpar a Daniel. Usuario anónimo 2022. Tu frase, el amor de verdad es un apoyo incondicional, es la excusa perfecta para la irresponsabilidad financiera. Daniel no está siendo manipulado, está siendo inteligente. Y el hecho de que Fabián te culpe por no encontrar otro hombre que pague demuestra que la lección que le has enseñado es que la dependencia financiera es más importante que el respeto o el amor propio. Respuesta de la OP. El abogado de Daniel es su escudo. Mi correo no es acoso, es una demanda de responsabilidad moral. Y claro que la escuela pública es una humillación, es un paso atrás. Yo merezco un hombre que eleve mi estatus y el de mi hijo. Daniel es el culpable de todo esto. El amor de verdad es un apoyo incondicional, no un préstamo sujeto a condiciones, y él es la prueba de que el apoyo de los hombres es superficial. Actualización final. El desastre se completó hace una semana. Fabián, en su nueva escuela pública, se ha metido en problemas serios, actuando con hostilidad y desafiando a los profesores. La directora me llamó para informarme que su rendimiento ha caído en picada y que su comportamiento es inaceptable. Fabián se niega a hacer las tareas y pasa el tiempo en casa en silencio, culpándome. Me enfrenté a él, exigiendo que se comportara. Su respuesta fue un eco desgarrador de la situación original. Me dijo, si Daniel fuera mi papá, él no nos dejaría ser pobres. Tú no puedes mandarme. Me golpeó la realización de que mi propia manipulación de los límites había creado un monstruo. Fabián ahora me humilla con mis propias palabras, culpándome por la pérdida del proveedor. Mi amiga mutua, esa que me evitaba, me reveló que Daniel no solo había contado la historia de la humillación, sino que también les había dicho que se sentía aliviado de no tener que lidiar más con la presión y el drama de mi vida. Me di cuenta de que su venganza no fue solo quitar el dinero, fue exponer mi egoísmo y su propia búsqueda de paz. Ahora estoy sola, con un hijo incontrolable y sin recursos. No puedo trabajar porque no tengo a nadie que cuide de Fabián después de la escuela, y la escuela pública no tiene la misma estructura de cuidado. Daniel me ha arruinado. Me ha forzado a la precariedad total, y lo hizo porque se ofendió por una frase. Mi única verdad es que yo actué por amor a mi hijo. Mi intención era proteger su dignidad de un padrastro invasivo. Daniel, al no tolerar un simple límite, demostró que su apoyo siempre fue una herramienta de control. Él es el verdadero sociópata que planeó mi ruina financiera al retirarse justo cuando sabía que yo estaba vulnerable. Yo me quedo con la prueba de su mezquindad. El amor de verdad es un apoyo incondicional, no un préstamo sujeto a condiciones, y yo no voy a ceder ante la creencia de que mi egoísmo causó el problema. Él es el que huyó. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización final. Usuario anónimo 4444. El arco narrativo está completo. La OP ha creado un hijo que es un espejo de su propia manipulación, y ahora se queja de que el niño la humilla con sus propias palabras. Fabián no es incontrolable por culpa de Daniel, es incontrolable porque su madre le enseñó a usar la frase, no eres mi papá,
como arma para evadir la autoridad. Daniel ganó al escapar de una dinámica donde él era un cajero automático y una figura de autoridad castrada. Tu ruina es autoinfligida. Usuario anónimo 1010. OP. La expulsión de tu hijo por mal comportamiento en la escuela pública es una consecuencia directa de la inestabilidad que tú generaste. Y tu justificación de que Daniel es un sociópata que planeó mi ruina, es la cereza del pastel de tu delirio. Él simplemente se valoró lo suficiente como para no seguir financiando una vida donde era un cero a la izquierda en la toma de decisiones. Deja de culpar a Daniel por tu falta de ingresos y tu incapacidad para disciplinar a tu hijo. Usuario anónimo 3210. Tu frase final, él me ha arruinado. Me ha forzado a la precariedad total. Es una mentira descarada. Tu precariedad es tu elección de no trabajar y depender de una relación condicional. Daniel no tiene ninguna obligación de proveer. Su venganza fue simplemente retirarse. La verdadera tragedia es que has dañado a tu hijo al usarlo como un peón para probar la incondicionalidad de un novio que no tenía ninguna razón para ser incondicional. Respuesta de la OP. Ustedes son todos unos misóginos que atacan a las madres solteras. Yo no enseñé a Fabián a ser irrespetuoso, él reaccionó al abandono. La estabilidad de mi hijo era mi prioridad, y Daniel la destruyó por orgullo. Mi no trabajar es una elección, su mezquindad es un defecto de carácter. El amor de verdad es un apoyo incondicional, no un préstamo sujeto a condiciones, y yo soy la víctima de su egoísmo.